Bueno, vamos a ver hoy algunos temas de pareja que nos parece interesante compartir porque son problemáticas que siempre se están renovando, ¿sí? Parece que estuviera todo dicho, pero en realidad son más las preguntas que las respuestas. Particularmente pensando en los conflictos judicializados que vemos en las causas de familia, generalmente tiene una larga historia, que el divorcio no acotó ni le puso punto final. O sea, es una instancia legal para comenzar otra etapa, que es litigiosa, como legalizando la hostilidad de alguna manera, ¿no? En la mayoría de los casos el divorcio reactualiza los conflictos que venían sin resolverse, que quedaron por ahí suspendidos con la separación, y podemos decir que entonces acá con la etapa legal se inaugura algo que es representativo o que condensa o que simboliza aquello que quedó sin resolver, ¿sí? Lo irresuelto, lo emocional, que es más sistémico, que es más de la historia, del origen de la relación, de esa historia anterior. También puede ser de la etapa de convivencia, una combinación de todos estos factores y tal vez mucho antes del momento de la Constitución. Por eso nos interesa un texto que hoy traigo, que vamos a ir comentando. Por eso es que exploramos en las entrevistas la historia de la relación en el origen, las expectativas, proyecciones, deseos, creencias, mandatos familiares que operaron al momento de iniciar el vínculo, ¿sí? Esto es lo que es usual para poder posicionarnos y tener una idea, sobre todo cuando hay hijos menores, porque muchas veces hay que favorecer, recomendar o iniciar procesos de revinculación o al revés, no recomendarlos, o mejor dicho, no como una opción conveniente, ¿sí? Entonces, tenemos que ver estas cuestiones eh, que operaron al momento de iniciar el vínculo, porque ahí hay claves que quedaron en el camino tapadas por la pelea, por la discusión, por los motivos que dieron origen a la separación, que pueden ser múltiples, pero a su vez encubridores de cosas más profundas. Entonces, en ocasiones los involucrados se encuentran pensando al evocar, cuando hacemos este raconto, quizá por primera vez, tramos que pasaron inadvertidos, ¿no? Negados, minimizados en su valor subjetivo, cada uno ¿sí? Se lo guardó, no lo habló, lo dejó, se fue pasando y entonces después hay acumulaciones que generalmente responden a cuestiones centrales, ¿sí? Sobre las que se van montando distintas capas de frustración, podríamos decir. Por eso el texto que hoy propongo, a pesar de que tiene un aire de divulgación, porque el autor es un gran divulgador, me pareció muy interesante porque lleva varias cuestiones, ¿no? Primero, desromantizar las elecciones de pareja, la elección a cualquier, digamos, costo en el sentido de querer estar en pareja, la continuidad y permanencia en una relación también a cualquier costo por motivos que no son los más genuinos, la impronta sociocultural predominante, esto es muy importante, porque ejerce presiones externas, y las lógicas intrafamiliares también ejercen presiones internas, ¿no? En formato de educación en la cual cada uno se ha formado, ha crecido, se ha desarrollado. Hay expectativas y demandas, presionan a los sujetos todas estas cuestiones intrafamiliares y socioculturales. Las más de las veces, por decir una metáfora, las manzanas caen muy lejos del árbol del deseo personal, ¿no? Que es más auténtico y realista, digamos, porque a veces esas duplas no encajan, pero se mantienen como los ideales, por eso digo la cuestión de desromantizar, porque son ideales que llevan justamente a hacer encajar piezas que no ajustan, ¿no? Que están en el origen y en la esencia de cada uno. El asunto hoy es cómo se conoce cada uno para llegar a una relación, y está dicho que el autoconocimiento permite tener mejores vínculos de todo orden, no solamente de pareja. Entonces, este
parece ser un cambio que ahora vamos a también abordar, que es el cambio de paradigma, ¿no? El recorrido del libro permite varios análisis, más preguntas que respuestas, obviamente, pero presenta líneas interesantes, porque también es cierto que los interrogantes se renuevan, ¿no? Como nosotros mismos, que somos personas y cambiamos a menudo, ¿no? Como que en 10 años ya parece un tiempo largo para estimar nuestros cambios dados los avances en todo sentido, pero también la rapidez, la temporalidad que tiene un ritmo vertiginoso y nosotros vamos atrás de eso y los cambios también se ven, ¿no? Baste pensar en la pandemia que 3 años no es nada y al mismo tiempo ha sido un montón. Lo cierto es que nos quedan muchas preguntas, pero lo planteamos en términos de construcciones, no de respuestas cerradas, porque esto también es algo del orden de lo que se puede trabajar en las terapias individuales y en las terapias familiares y de pareja. A propósito de construcciones, traigo a colación que hubo con este cambio de paradigma, sobre todo en las generaciones anteriores, podemos notar esta cuestión. La palabra misma construcción en los años 80 era la que predominaba en la constitución de pareja, un camino compartido de desarrollo personal y también conjunto. Ya tampoco era el modelo del ama de casa, de la serie que yo veía de chica, Papá lo sabe todo. O sea, era un modelo posterior a los baby boomers, o sea, la generación de posguerra, de la Segunda Guerra, y también era un modelo distinto que se reflejaba en películas, por ejemplo, una película muy interesante de Agnès Varda, una directora francesa, que era un ícono para mis padres. Cuando yo la vi de grande me parecía tremendo lo que mostraba la película, pero esa cuestión del trío en esa película planteada tiene una resolución que no contemplaba el divorcio, no contemplaba desvincularse, era extremo, era vivir juntos o morir, digamos, ¿no? De alguna manera. Después, nosotros, padres de millennials, abuelos de centennials, tenemos la mirada de otros caminos que se fueron recorriendo en la cuestión de las parejas. En esas épocas, en las mías de joven, en la cual yo también lidiaba con la constitución de pareja, la publicación por excelencia era Vivir. Yo ya estaba recibida y Vivir era una revista especializada, muy interesante, que dadas las circunstancias históricas de ese momento trataba temas con bastante audacia, iba por el camino de la construcción, ¿no? De ahí surgió mi interés en el área de pareja y familia, que la plasmé después en una especialidad sistémica, y yo misma en esas lides iba trabajándolo profesionalmente y personalmente, ¿no? Era el atravesamiento. En sí había una idea divorcista de si la cosa no andaba, estábamos juntos por amor, claramente. Ahora, ¿qué quiere decir amor? Bueno, esto es un poco lo que vamos a tratar de dilucidar a través de lo que nos cuenta este texto, si podemos acercar algunas ideas, porque también es cierto que la definición de amor, si bien hay un consenso, también es cierto que es como la salud, ¿no? Tiene una definición de época, ¿sí? Tiene una definición epocal y un tinte sociocultural. No es lo mismo en términos de lo que promueve el amor en una época que lo que promueve en otra época, como por ejemplo la actual. Había en todo caso un modelo mixto en ese momento, ¿sí? En donde se preservaban las funciones de los padres, la compañía, la constitución del núcleo, pero el divorcio ya era algo muy presente aún antes de que la ley en el año 87 le diera una forma legal. Acá en Argentina, porque hay países de América, sin ir más lejos, Uruguay, que hacía mucho ya tenía ley de divorcio. También en los 80 apareció una serie paradigmática, Kramer versus Kramer, que planteaba un divorcio difícil, una elección de género de la mujer, Meryl Streep, que era hacia otra mujer, y un padre que se queda solo con su hijo, ¿sí? Que hacía llorar a muchos padres viendo esa perspectiva de tener que quedarse solos a criar
hijos hoy por hoy no es algo tan llamativo, ni siquiera indeseable. Muchos padres se hacen cargo, porque la convivencia prolongada ya no es un objetivo ni una expectativa realista, ¿sí? Si se da, pero no es lo más frecuente. También tuvimos la película La Guerra de los Roses, en donde también era a matar o morir el conflicto de la separación, donde tenía un dramatismo, una gravedad griega, podríamos decir, pero muy bien plasmada. La película vale la pena. Esa era de los años 90 y ya en los años cercanos al 2000, Belleza Americana, que plantea también conflictos familiares ya más desparramados, desde la pareja hacia los hijos, y ya no queda circunscripto al área de la pareja. Todo conflicto de la pareja de alguna manera va a tener su repercusión en los hijos. Hoy las temáticas son otras. Las de La hija oscura, una película interesante para ver, otra película francesa que anda por ese lado, Nuestras batallas, en donde se plantea el aburrimiento, el cansancio, el hastío y la incomprensión de lo que les está pasando a las propias mujeres que no tienen más ganas de seguir criando en determinado momento, que las supera o que quieren hacer cosas personales una vez que han sido madres. Ahí el tema, más que el desvínculo de la pareja en sí, que casi pasa a nivel de normalidad, es la caída del ideal materno-filial. Porque ya la vida corta de una pareja no se discute, casi está promovida, ¿no? El cambio, la posibilidad de encontrar, hoy todo es un match que puede ser pasado rápidamente, si no es este será otro, o esta o será otra, casi es secundario. El conflicto parental hoy es lo que genera mayores miradas en relación a la responsabilidad por la vida de otro y las cuestiones del cuidado y la obligatoriedad. De eso no hay divorcio. Y ese es un conflicto sentido muchas veces por las mujeres, por una rama que no vamos a abrir, pero que tiene que ver con la larga trayectoria o tradición de las mujeres en el cuidado, no solo de los hijos, sino de los padres, de todo lo que hubiera que cuidar, las mujeres lo cuidaban. Y entonces hoy se cuestiona hasta esto, el cuidado de los hijos, ¿no? Con los riesgos de abandono, cuelgue de funciones que hacen a la constitución subjetiva de los niños. Entonces, constitución, historia, convivencia, parentalidades responsables, realización personal y autodesarrollo versus desarrollos familiares, ¿no es cierto? O parentalidades de cuidado. También podríamos trazar otros temas, como si es posible, porque esta es una cuestión que vale la pena preguntarse. ¿Los desacuerdos responsables son posibles? Porque desacuerdos sabemos que existen, pero cuando ya no se pueden compatibilizar, cuando las piezas del rompecabezas no encajan, ¿es posible mantener la responsabilidad hacia aquello que ese sistema en condiciones más amorosas generó? Es decir, podemos hablar de separaciones más cuidadas, ¿sí? Por todos, también por los adultos, porque los adultos son seres que después se vuelven a revincular y forman nuevas familias. En España hay un sistema que me pareció interesante, aunque no sé si predomina, que son los acuerdos predivorcio. Tramitar todos los acuerdos con acompañamiento terapéutico y de letrados, las etapas que van a vivir para que sean menos cruentas y para que puedan tener algún viso de manejo saludable, de gestión saludable, ¿no? Así quedaría preservada la circulación de los hijos, se evitarían denuncias falsas que muchas veces entorpecen la vida de los involucrados de una manera tremenda, serían más respetados los derechos de todos y de los chicos también. Por lo tanto, como vemos, se abren enorme cantidad de temas en torno al árbol familiar. Y las preguntas son muchas, ¿no? Es una gran cantidad de preguntas, ¿no? Que tenemos, que las vamos a hacer hacia el final. Y vamos a hacer una reseña de los temas que toca este libro, que se llama De tanto amarte me olvidé de mí. Es un título atractivo, pero es muy atractivo también el contenido, porque
recorre cuál es la pareja adecuada, somos amados y amamos en este momento. Hay una especie de pruebas o de test muy lindos, muy preguntas para que reflexionemos estas cuestiones. El olvido de sí y el colocar en el centro al otro, las dependencias, versus autoamor o autocuidado, o ambas cosas, porque no son incompatibles. La dependencia, siempre hay un grado de dependencia, pero es una dependencia saludable y no codependencia. Los amores responsables, los que responden en términos de responsabilidad, las cuestiones del apego, los mitos sobre el apego, las cuestiones que canta la cultura, agrego yo, a través de las canciones modernas, las de hoy, las de rap, las de rock, las de románticas. Es tremendo lo que a veces uno escucha, que se contradice completamente con estos, digamos, temas que están crujiendo todo el tiempo, ¿no? En relación, por ejemplo, a la pareja, sobre todo en lo que se refiere a la mujer. Sin ir más lejos, la canción de Shakira, que hizo furor hace un tiempito, en donde las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, ¿qué significará eso, no? Valdría la pena explorar un poco qué quiere decir, más allá de la ironía que supongo que tiene la canción y que hablaba de una situación personal, pero me parece que está bueno en el imaginario cómo se implanta eso y cómo se traduce, ¿sí? Los enamoramientos y los estilos personales, ¿sí? Si reconocemos esto. Y finalmente cierra con un capítulo muy interesante, parejas que funcionan bien. Parece que existen, que este autor, que es especialista en tratamientos de familia y pareja, que tiene unas anécdotas imperdibles en el libro, incluso un apartado muy lindo sobre el sentido del humor, parejas que funcionan bien, parece que existen y que hay pautas. Y entonces yo lo que me planteo es si podemos, sentipensando, este concepto que ahora tiene bastante auge, pero que me parece que refleja bien, porque hay autores muy serios que lo mencionan, como Silvio Sirlinger, especialista en traumatología, traumas tempranos, complejos, y sus tratamientos, y otros autores, ¿no? de psicologías por ahí más humanistas, el tema del sentipensar. Nuestras cuestiones están involucradas. Sentimos y pensamos al mismo tiempo. Muchas veces predomina lo que sentimos más que lo pensamos. Y acá en el libro se plantean cuestiones que tienen más que ver con el predominio de poder pensar sobre lo que sentimos. Lo que no me parece menor, porque es más fácil decir me enamoré ciegamente que ahondar en otros factores que pueden estar interviniendo en esa etapa cuasi mórbida que es el enamoramiento, y en la cual sería preferible no tomar ninguna decisión, porque uno tal vez en ese momento no es uno mismo. Y después pasan cosas, ¿no? Y acá el autor muy bien va detallando qué cosas no deberían estar ausentes al considerar cómo estamos en una pareja, o cómo elegimos una pareja, o cómo repetimos también modelos de elección de parejas, ¿no? Teniendo en cuenta todo el contenido anterior del libro que yo les resumí someramente. Entonces, bueno, queda abierta la parte a las preguntas, que con nuestra invitada en temas de pareja y familia vamos a tratar de intercambiar y de ver a dónde nos llevan estas preguntas hoy por hoy, siglo XXI.